Bueno, entonces ahora la señora María nos va a hacer el favor de contarnos una experiencia con Jesús. Voy a contar una experiencia de las tantas que el Señor siempre, Él se manifiesta en nuestras vidas. Y fue cuando mi hijo Camilo empezó a trabajar en un proyecto y no le querían pagar su dinero. No sé por qué no le querían pagar un trabajo que ya había hecho. Había pasado los informes, había mandado la cuenta de cobro y no le pagaban. Entonces, primeramente yo hablé con Dios y después hablé con la jefa, que entonces era de él. Y le dije, mire, doctora, mi hijo está esperando ese dinero porque él ya se matriculó, él está empezando su carrera de sociología. Y él necesita ese dinero porque pues ya lo trabajó y ya, y entonces dijo, pero ¿quién dijo que no le iban a pagar eso? Entonces dije, no, yo sé que nadie ha dicho que no lo van a pagar. O sea, yo usaba las palabras que ella, pero a él no le iban a pagar ese dinero. Entonces, yo sé que usted le van a pagar. Lo que pasa es que mi hijo tiene un límite y ya en esta semana le han dado plazo y en esta semana, porque si no, pierde ese semestre, porque ya después entonces él pierde la oportunidad, porque hay unas reglas en las universidades con los que hacen las maestrías. Y bueno, el Señor es tan bueno que respondió y esa misma tarde le giraron su cheque y era harta plata. Y mi hijo decía, sí ve mami, sí va mami, sí ve, mire, si no hubiera sido, le dije, si no hubiera sido por Dios, porque Dios es el que toca los corazones, Dios es el que no permite que le quiten a uno nada. Y bueno, el Señor me permitió pues meterme en los negocios de mi hijo, porque eso era de mi hijo. Pero bueno, el Señor sobre todo, su gracia, su poder, su amor y su justicia. Entonces ahí puedo engrandecer al Señor y ver como todo lo que experimentamos con Dios, que Él siempre se magnifica, hasta en lo más pequeñito. Uno cree que con decirle, Señor, voy a salir allá a la esquinita, el Señor lo llena uno de su gracia y está con nosotros todos los días como Él lo ha prometido. Amén. Amén. Sí, señora María, gracias por compartir esa experiencia con nosotros. Amén. Entonces, ahora vamos con doña Betty, que nos va a compartir un texto de ánimo. Amén. Dios los bendiga a todos, me alegra verlos, Jonier y hermosa familia. Bienvenidos al grupo familiar. Bienvenidos. Bueno, a mí me fascina mucho un salmo, yo creo que ustedes todo el tiempo saben que me gusta el Salmo 23, porque para mí es un salmo, es un poema, es como Dios siempre está con nosotros, Él siempre nos guarda, Él siempre nos sustenta, Él siempre está con nosotros, siempre y cuando nosotros permitamos que Él esté en nuestras vidas. Amén. Entonces dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Amén. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia
me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una promesa hermosa que el Señor tiene para con sus hijos, quien le crea a Él. Dios les bendiga. Amén. Amén. Sí, lo que dice la señora Betty es muy cierto, me parece muy bonito que a veces queremos que Dios esté con nosotros, pero realmente no tenemos el corazón dispuesto para Amén. que esto suceda. Entonces, amén. Bueno, ahora, entonces vamos con, ¿cuánto tiempo nos queda? No, no ha aparecido la advertencia todavía. Listo. Entonces, por favor, mi prima Lina, ¿puedes dirigirnos en la oración por peticiones? Amén. Amén. Bueno, buenas noches para todos. Dios los bendiga. Amén. Si alguno tiene alguna petición que exponer para que oremos en estos momentos, que hable ahora o hable mañana, no mentira. Bueno, sigamos orando por cada uno de nosotros. Incluyamos a la familia Castañeda Gómez. La familia Castañeda Gómez, que ellos son familia en espiritual, y gracias por estar en este espacio con cada uno de nosotros. Cuando puedan hacerlos libres para poder participar. Entonces, sigamos orando por nuestra vida espiritual, por la situación de la humanidad en este tiempo que Dios nos está dando para tomar como un cuarto de hora para pensar en el Dios sublime. Esta pandemia hay que mirarla por el lado de la óptica de Dios, que Él quiere que el hombre mire que hay un solo Dios y un solo Salvador, y que es momento de parar en nuestro libre albedrío y parar de ese camino ancho, y que podamos poner la mirada en Dios, que todavía hay oportunidad. Amén. Todavía hoy hay salvación. Entonces oremos para que la humanidad como que recapacite, que Dios trata con cada uno de nosotros, sino que nosotros seamos sensibles al tiempo que estamos viviendo, porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, procedamos a entrar por sus caminos de santidad y que seamos salvos. Amén. Sí, oremos por las personas también que hacen parte de este grupo, pero que hoy no están aquí, por la mamá de Brian, por Camilo, por mi papá, por Nata, por David, por Lili, por Marta. Por mi mami. Por tu mami. Y doña Gloria. Y doña Gloria. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a orarle con devoción al Señor para que Él sea escuchando nuestras peticiones. Amén. Señor Padre Celestial, tú eres grande, Señor, tú eres todopoderoso, Señor Jesús. Te alabamos, te glorificamos, Señor, que nos da nuevamente, Señor, de reunirnos. Gracias, Padre, porque tú eres misericordioso, Señor. Santo, eres todopoderoso, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás alargando nuestros anhelos, Señor, en presencia. Estos momentos, Señor Jesús, para podernos acercar a ti, Señor, a nivel de este mundo que tú has creado, Señor, para que puedan levantar los ojos, Señor, que sean acercar en su vida, Señor, poder recapacitar para que puedan ser salvos. Hables a sus corazones, Señor, que pongas sensibilidad en su corazón, Padre, para volver a ti, necesidad, Señor, que nosotros necesitamos nada para iniciar. Te pido, Señor, que te glorifiques en el día de nuestro despertar, devocional el día de hoy. Cada una de las personas
personas, Señor, que han participado Gracias, en la Señor. vida Te de toco, Liliana, familia, Señor, de la compañera Marta, de Bonnie, David, Señor. Tú Señor, sabes la necesidad. de mamá, Señor Todos los Jesús, que están acá, de todas las que personas que están han acá, como participado, David, Padre, que han doña pasado por Miriam, acá de don Hernando, Señor Fernando, Jesús. por Te pido, Señor, Marta, por doña Gracias, Mari, poder, por doña Gloria, Señor Jesús, orando poderosamente, Diana, Señor, Señor, vida. bendecido es Puedas el seguir nombre hablando a de sus Jesús. corazones, sigas dándoles una mente Amamos, abierta, un corazón glorificamos. dispuesto para recibir tu palabra. Gracias, Te pido, Señor, que nos fortifiques espiritualmente, Señor, que nos ayudes a presencia caminar santa. en tus caminos, Te Señor Jesús. alabamos, te alabamos. Señor, partemos Amén. aquí, Padre Celestial, alabamos y te en tu glorificamos. mano, en tu voluntad, Señor, Gloria, esté la honor, situación con respecto a esta Para pandemia, nosotros, Señor Señor. Jesús. Que seas tu Padre obrando, que seas tu Señor el que tome la decisión, Padre, de acabarla. En el momento en que tú lo hayas decidido, Señor. Gracias por tu amor, por Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor, para que no seamos alcanzados uno de nosotros ni de nosotros por esta enfermedad, esta Señor. salvación tan grande, Señor. Cuídanos, Señor, dirígenos tú, protégenos, Señor, fortalécenos en cada momento. Que la vida de esposo, Que Señor. atendamos todas nuestras necesidades, Señor, todas Gracias nuestras por tu angustias, todos nuestros presencia, deseos a ti, Señor. Padre Santo. Gracias, Te lo Señor. pedimos, Señor, porque tú eres santo y poderoso, Estorba, Señor, y eres Señor. el único que Si puede vas a hacerlo. hacer las cosas que no Nadie te como tú, agradan, Padre Señor. Celestial. Eres En el grande, nombre Señor, de eres Jesús. poderoso. Tú eres el único que puede hacerlo, Señor, y a ti te debemos todo poder y gloria, Señor. Todo poder y alabanza te pertenece, Señor Jesús. En el nombre santo y poderoso, Señor, de Cristo Jesús. Amén, Señor, amén. Familia, mi esposo, la mía. Gracias, Señor. Los de mi oficina, Padre. Amén. Amén. Em, bueno, ahora vamos con la reflexión que está a cargo de Brian. Pero ahora sí hay aviso. Quedan 7 minutos, Brian. ¿Hacemos otra o crees que alcanza? Sí, otra. Sí, hagamos otra mejor. Otra. Ya, otra. Bueno, vamos a hacer otra llamada, Jonier y Nicole. ya Y les les enviamos el mando link. para que vuelvan a conectarse. Listo, mi hermana, muchas gracias. Ahí estamos pendientes. Reflexión a cargo de Brian. Amén. Bueno, entonces me gustaría que oremos para dejar en las manos de Dios las cosas, esta pequeña reflexión, que Él sea hablando a nuestros corazones y que podamos recibir esa comidita fresca que tiene para nosotros, esa comida espiritual. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo maravilloso, mi Dios. Habla a nuestros corazones, que podamos recibir, mi Dios, tu palabra. Usa este siervo, Padre, para que pueda hablar, dirigir las cosas, mi Dios. Tú eres fiel, tú eres bueno, para siempre tu misericordia. Bendice, prepara nuestros corazones, mi Dios, que podamos tener un corazón sensible a tu palabra. Gracias, mi Dios bendito, tú eres santo y fiel, para siempre tu misericordia. En nombre santo de Cristo Jesús, te lo pedimos. Gracias por todo, mi Dios, tú eres fiel. Amén. Bueno. Entonces hoy, no, para serles sinceros, no tuve mucho tiempo para preparar para la reflexión. Tuve un pequeño imprevisto, pero hace algunos días el Señor me ha estado hablando, y ayer también, de lo que Lina nos habló acerca de, bueno, tal vez de los que no estuvieron aquí, nos habló acerca del amor de Dios, lo que representa, cómo podemos entender el amor de Dios, cómo podemos también nosotros transmitir ese amor de Dios. Entonces a mí me ha hecho pensar mucho lo lindo que es Dios para con nosotros. Por ejemplo, en mi profesión, para los que no saben, tal vez yo soy cocinero. Entonces, aquí en Francia es un mundo increíble, que les encanta utilizar los sabores, que mezclar esto con esto, que las texturas, que aquí es un arte la gastronomía. Entonces yo un día pensaba y decía, qué maravilloso es el Señor, porque Él ha hecho cosas tan lindas, sobre todo en su naturaleza, los alimentos, sobre todo, hay tantos sabores, tantas texturas, tantas frutas, tantas cosas, y el Señor es tan lindo que tal vez yo le hubiera dicho, pues bueno, voy a crear algo simple, tal vez
y ya, pero no, el Señor nos ama tanto que Él hizo tantas cosas, sobre todo nosotros en nuestros países somos afortunados, tenemos frutas todo el año, tenemos cosas tan lindas. Entonces eso a mí me ponía a pensar en lo maravilloso que es el Señor, en cómo Él ha hecho las cosas. Dios es el mejor artista del mundo, es el artista más grande, y es algo maravilloso porque todo lo que Él ha hecho es perfecto, todo lo que Él ha hecho es hermoso, y Él lo hizo por amor. Él hubiera tal vez la tierra, cuando Él planificó la tierra, tal vez hubiera hecho algo tal vez sencillo, tal vez sin muchos detalles, tal vez algo rústico, no, no se sabe, como no sé si en algunas películas ustedes han visto, como que se imaginan los planetas de los extraterrestres, que son todos desiertos, que no hay nada, tal vez hubiera sido algo así, pero el Señor, yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo con un pincel dibujando cada arbolito, cada detalle, los colores, las frutas, y de verdad eso es algo que a mí me conmueve mucho del amor del Señor, porque Él simplemente lo dio todo por nosotros. Él hizo un sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario, que es algo tan maravilloso, pero va más allá de eso. Él creó este mundo, Él creó todo lo que nuestros ojos ven, y es algo tan maravilloso porque Él lo hizo todo perfecto. Él es el único creador en este mundo. Nosotros tal vez inventamos cosas, tal vez la humanidad durante estos tiempos ha podido hacer cosas, algunas cosas, descubrimientos, pero nunca han podido crear nada. El único que puede crear es Dios. Y es algo tan maravilloso porque Él es tan perfecto. Si se ponen a analizar un poco en todos los elementos, en todos los, cuando me imagino que ustedes cuando estaban en el colegio tal vez aprendieron todas las tablas, ¿cómo se llamaba? La tabla química, no me acuerdo cómo se llamaba. Exacto, todos los elementos, todas las cosas, es algo tan increíble en cada profesión, es algo tan interesante. Bueno, hoy no está Nati, pero también es interesante, tal vez ella podría hablarnos del cuerpo humano, cada parte de nuestro cuerpo, todos, cada nervio, cada cosa, es algo tan increíble como el Señor ha creado todas esas cosas. Entonces a mí lo que me hacía analizar esas cosas es en que el Señor es maravilloso, Él nos lo dio todo, Él creó tantas cosas para nosotros y nosotros debemos también darle las gracias cada día, no olvidar de que Él es un Dios perfecto, que nos ama y sin nosotros es que yo a veces lo digo personalmente, me pongo a pensar y digo, yo no soy nada, soy como un granito de arena en el medio de un desierto. Comparado a Dios, uno es un ser tan insignificante, alguien tan chiquitito, pero a pesar de eso, el Señor nos ama, nos ha dado tantas cosas, la creación, el Dios, ese sacrificio tan grande por nosotros en la cruz del Calvario, Él nos ama, ese amor incondicional, y nosotros muchas veces no valoramos eso, tal vez lo valoramos, pero sabemos todos que jamás pase lo que pase, hagamos lo que hagamos, jamás podremos llegar a ese nivel de amor, podría decirse que el Señor ha tenido por nosotros, porque es un amor infinito, es un amor tan grande, tan hermoso, todo lo que sabemos que nos espera también. Luego, en el milenio, con respecto al apocalipsis, las cosas que van a suceder, habrán cosas tristes en este mundo, pero nosotros sabremos que estaremos ahí arriba en el cielo. Y es algo tan maravilloso de ver cómo el Señor obra, cómo el Señor está haciendo las cosas. Él, desde la creación del mundo, dice que tenía planes para cada uno de nosotros. Antes de la creación del mundo, Él nos escogió, Él sabía lo que iba a pasar en nuestras vidas. Entonces, quería hacerles esta invitación hoy de que reflexionemos un poco en el amor tan grande, en la dicha tan grande que tenemos de poder ser cristianos, de poder ser sus hijos. La Amén. gente en el mundo, muchas veces ellos no entienden, ellos dicen, pues estamos aquí en el mundo, no sabemos por qué nacimos o descendemos de los monos o no sé qué, como que la gente siempre está buscando cosas, no saben como que el objetivo de por qué están aquí, siempre buscan cosas, nunca están llenos porque siempre están buscando llenarse las cosas de este mundo, pero nosotros sabemos que lo único que necesitamos es tener al Señor en nuestros corazones, de poder darle ese lugar que Él merece. Yo creo que cuando le damos ese lugar
que Él se merece, cuando le ponemos en el primer lugar, en nuestras vidas, todo sale bien. Es algo tan maravilloso poder también entender ese amor que Él tiene para nosotros y que también debemos tratar que sea recíproco. Claro que jamás vamos a llegar a ser perfectos, cometeremos errores, pecados, faltas, porque somos humanos y somos de naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso el Señor nos ama y debemos siempre pensar en eso. Entonces esa era mi pequeña reflexión para hacerles reflexionar de cómo el Señor nos ama, de que cada día debemos estar agradecidos, porque incluso si ustedes se ponen a pensar en la parte de las relaciones sexuales, por ejemplo, él tal vez hubiera dicho, pues esto es algo que pues lo voy a crear solo para que las personas se reproduzcan y ya, pero el Señor también hizo de esto algo maravilloso, de que cuando dentro del matrimonio es algo en el que uno está con esa persona, donde siente placer también, incluso es eso también maravilloso, el placer en todos los sentidos, incluso cuando uno come algo rico, cuando uno siente los sabores, cuando uno está escuchando tal vez música hermosa, son cosas tan lindas que el Señor lo creó para nosotros, lo hizo para nosotros. Entonces debemos estar siempre agradecidos con el Señor, siempre recordar que somos bendecidos cuando estemos pasando por momentos difíciles o por momentos tristes, tal vez recordar que no estamos solos, que toda la naturaleza nos debe recordar que tenemos a un creador, a un Dios que nos ama, a un Dios que está ahí para nosotros, que Él jamás nos abandona. Y muchas veces con solo ver una plantita, un arbolito, debemos recordar como que, wow, esa plantita está ahí, porque el Señor permitió que esté ahí. Dice incluso la Biblia que las aves no tienen hambre, jamás tienen hambre, porque el Señor siempre les da de comer. Cuanto Amén. aún más nosotros, que somos sus hijos. Entonces, quería animarles hoy, tal vez en estos tiempos difíciles por los que estamos pasando, con respecto a esta situación que hemos escuchado que las cosas están empeorando en el mundo. Animarnos a que no estamos solos, a que Dios está con nosotros, a saber que Él creó todo para nosotros, que sus planes son perfectos. Tal vez nosotros no entendemos las situaciones, no entendemos el porqué de las cosas ahora, pero sabemos que al final va a salir algo bueno, porque el Señor cambia siempre. De algo malo, Él saca algo bueno. Entonces, quería animarles a que sigamos confiando en el Señor, a entregarnos siempre a Él y que todo va a estar bien. Entonces, quería compartirles el Salmo 148 para terminar esta reflexión, que nos dice: alaben al Señor desde los cielos, alábenlo en las alturas, alábenlo todos sus ángeles, alábenlo todos sus ejércitos, alábenlo el sol y la luna, alábenlo todas las estrellas que brillan, alábenlo los altísimos cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Él lo creó todo para que existiera para siempre. Dio leyes que continúan para siempre. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y el océano, el rayo y el granizo, la nieve y el humo, la tormenta que cumple sus mandatos, las colinas y montañas, los árboles frutales y los cedros, los animales salvajes y los animales domésticos, los reptiles y los pájaros, los reyes y las naciones de la tierra, los líderes y los gobernantes del mundo, los hombres y las mujeres, los jóvenes y los viejos, alaben todos ellos el nombre del Señor, pues su nombre está por encima de todo nombre, su esplendor está por sobre los cielos y la tierra. Él le ha dado poder a su pueblo, que todos los que le son fieles lo alaben, los israelitas, su pueblo cercano. Aleluya. Entonces, Amén. aquí podemos constatar que toda la naturaleza alaba al Señor y es también lo que nosotros debemos siempre hacer, agradecer al Señor y siempre alabarlo por todo lo lindo que Él es, por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces esa era mi pequeña reflexión para el día de hoy. Amén.
Amén. Dios es el creador y para él sea solo para él sea toda la alabanza. Amén. Entonces, por eso vamos a alabarlo con un corito que nos va a hacer el favor de dirigir Juan. No. Ay, no los escuchamos. ¿Hola? No. Hola. No. ¿O no? Si este es celular, posiblemente toca habilitar entrar al audio por computadora o el audio del dispositivo. Pero ahorita estaba sonando. Ahí están entrando de nuevo. A ver, esperemos. ¿Hola? ¿Hablen? ¿Hablen? No. Ah, que tú nos dirijas, Jonier. Un corito hermoso. Amén. Pero también tienen que desbloquear el este. Sí, sí, sí. Ok. No. En ese nombre hay poder. En ese nombre. Ok. Un, dos, tres. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús, si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Si somos salvos y bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora vamos con el estudio de la Biblia a cargo de Lina y María, y la señora María. Bueno. Dios me les bendiga otra vez. Amén. ¿Me escuchan? Amén, amén. Amén. Vamos a hablar un poquitico para como poner en contexto a Jonier y a Nicole. Tenemos un espacio en la devocional de hablar como de la Biblia, de quién escribió la Biblia, quién la inspiró y cómo se divide. Entonces hoy vamos a hablar los monjes y los manuscritos. Entonces, durante la llamada Edad de Oscura, por nuestra falta de información sobre ella, la Vulgata fue la única Biblia que se usó en Europa. Pero con la caída del Imperio Romano, el latín dejó de ser la lengua hablada porque el pueblo ya no entendía. Eso supuso que durante casi 900 años la Biblia fuera de privilegio solo del exclusivo de los líderes de las iglesias o de los monjes, sin que el ciudadano común tuviera acceso a la palabra de Dios.
y sabemos que el ciudadano común, si tenía una Biblia, pues se la iban a quemar. Y lo iban a quemar también a él y a la Biblia en este tiempo de oscuridad. Entonces el ciudadano común no tenía acceso a la palabra de Dios, de modo que todo conocimiento de la Biblia era exclusivo para el cristiano de la Edad Media. Fundamentalmente le llegaba a través del arte y del teatro. Entonces en ese tiempo usaban el teatro sagrado. Los misterios sagrados empezaron siendo hacían escenificaciones de la lectura de la Biblia, correspondiente al servicio religioso del día. Con el paso del tiempo se hicieron cada vez más alabanzas, pasándose a representar en el atrio de la iglesia o incluso en la plaza pública del lugar. Los temas también se fueron ampliando hasta que al final incluían todo el relato bíblico desde la creación al día hasta el día del juicio final. Otra manera que estos monjes y los manuscritos era cómo las Biblias se copiaban a mano, que ya habíamos dicho que para eso eran los escribas los que hacían ese trabajo, y se tardaban muchísimo tiempo. Los ejemplares tenían un enorme valor. Los monjes que hacían ese oficio eran consagrados toda la vida para hacer esa tarea y lograban hacer auténticas maravillas. En todas las páginas aparecían ricamente adornadas en sus dibujos y algunas veces les colocaban láminas de oro. También hubo como plasmaron partes de la palabra de Dios en la vidriería policromada. Como podemos ver en la mayoría de las iglesias, tienen en la vidriería a colores, hay pinturas y esculturas que se utilizaban para enseñar las historias y los mensajes de la Biblia en una forma sencilla, y la gráfica, la ilustración nos muestra el increíble ventanal en forma de roseta. Hay un ejemplo en esa iglesia que queda en Notre Dame, en París. No sé si Linita la conoció. ¿Sí? ¿Lina la conoció? Sí, claro, yo sí. Entonces, ahí, Antes de quemarse. ahí podemos ver vemos en esas vidrierías cómo plasmaban hacían las narraciones de la palabra de Dios. Entonces, ese es el pequeño aporte de hoy sobre la palabra de Dios. No sé, Linita, qué más nos vaya a agregar. Amén. Sí, bueno, una partecita. También estábamos hablando acerca de los autores de cada libro. Entonces, ya hablamos de los autores de los evangelios y ayer hablamos un poco de Pedro. Y entonces vamos a mirar un poco de información de Pedro. ¿Sabemos cuántos libros escribió Pedro? Primera de Pedro y segunda de Pedro. ¿Y cuál otro, Juancho? Los libros de él. 3, ¿no? ¿Cuántas cartas de Pedro hay? 2. Sí, solo escribió las 2. Digamos que en los ministerios que el Señor le dio a sus discípulos, obviamente no todos escribieron, pero Pedro tuvo una misión, un ministerio muy importante. Entonces vamos a ver. Entonces ayer estábamos diciendo
Les voy a compartir la presentación. Ayer pudimos hablar un poquito, entonces, de alguna de las características. Entonces, bueno, quise poner aquí Pedro, un pescador de hombres, y poner este versículo. Esto en Juan 21:17, esto se lo dice el Señor Jesús a él. Por una tercera vez, el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Entonces, sabemos que Pedro antes se llamaba Simón. A veces escuchamos Simón Pedro para hacer como la relación entre los dos. Él antes era discípulo de Juan el Bautista y con su hermano Andrés, y fue su hermano el que fue a presentarle a Jesús. Primero conoció a Andrés, a Jesús, y luego él fue el que llevó a Pedro. Como también la importancia de la familia, de los hermanos. Entonces ahí Jesús, cuando lo llama, tiempo después, le cambia el nombre a Cefas, que Cefas significa roca en griego. Cefas es el nombre hebreo y significa roca en griego. Es uno de los discípulos íntimos de Jesús. ¿Cuáles son los otros dos discípulos íntimos de Jesús? Juan. Era Juan, ¿no? Ajá. ¿Y otro? Y Jacobo. Jacob. Muy bien. Entonces ayer estábamos diciendo que Pedro es de un carácter osado. Cuando el Señor, poníamos el ejemplo de cuando el Señor estuvo caminando sobre las aguas, él le dijo que se podía ir, entonces el Señor le dijo: listo, ven. Y él simplemente fue. Bueno, sabemos que después tuvo un momento de duda y que se empezó a hundir, pero podemos decir que no solamente Jesús caminó sobre las aguas, sino que Pedro también caminó sobre las aguas. Otro episodio muy conocido que conocemos que hay de la vida de Pedro es que negó al Señor y que luego lloró amargamente por esto. Entonces, bueno, como un resumen de su proceso, podemos decir que en su relación con el Señor Jesús, él pasó de ser un hombre muy impulsivo, agresivo, porque también sabemos que fue el que quitó orejas, el que incluso en un momento quiso impedir que el Señor fuera a la cruz. Bueno, todos estos episodios de la impulsividad de Pedro, y de este pasó a ser a un líder espiritual y el primer predicador de la iglesia. Entonces, el Señor en su proceso también le abre su corazón para extender el evangelio a los gentiles. Hablamos mucho de Pablo, porque Pablo fue el que siguió con este ministerio, pero fue a Pedro al que primeramente el Señor le habló a través de un sueño. Y fue a través de este sueño que esto fue con Cornelio. Y que bueno, que el evangelio los judíos aceptaron que el evangelio no solamente era de salvación para los judíos, sino para todos, para toda la humanidad. Sabemos que Pedro fue martirizado por el Imperio Romano hasta morir, y esto fue bajo el reinado de Nerón. Históricamente, no bíblicamente no sabemos eso, pero históricamente se dice que murió crucificado y que no permitió que lo crucificaran como a Jesús. Entonces, por eso puse esta imagen, que pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no se sentía digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. Entonces quería también hablar de un pasaje de la Biblia importante, porque hablamos de Pedro como la roca, y también ayer decíamos como el que tiene las llaves del reino. Entonces, el Señor edificó su iglesia sobre la declaración de Pedro. Entonces les puse aquí el pasaje bíblico.
el Señor como estaba ahí con los discípulos y les estaba preguntando, bueno, ustedes que hay mucha gente que habla de mí y algunos dicen que los discípulos le decían, unos dicen que tú eres profeta, otros que tú eres Elías, bueno. Y él les dijo, ¿y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Y ahí Simón Pedro, en su carácter también muy osado, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque fue tan importante esta declaración que hizo Pedro. El Señor dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces quería mostrarles algo acerca del término Mesías. ¿Qué es Cristo? Bueno, el término Mesías proviene del hebreo esto, que no sé pronunciar, que significa ungido, y de la raíz verbal ungir. Se refería a un esperado rey del linaje de David que liberaría a los judíos de la servidumbre extranjera y restablecería la edad dorada de Israel. El término equivalente en griego, por eso hablamos de Cristo, es Christos. Y el término griego ampliamente utilizado, que gracias al Nuevo Testamento dio en la forma del español Cristo. Entonces, Cristo significa Mesías. Entonces, hoy, haciendo un estudio con el pastor, nos estaba explicando un pasaje y yo había estado reflexionando acerca de esta declaración de Pedro, porque la palabra Cristo es tan importante en esta declaración que él hizo. Entonces quería compartirles este pasaje. Ay, se me salió. Perdón. Dice, el ministerio de la reconciliación. O sea, la base del evangelio, la base de las llaves del reino, la podemos entender a través del ministerio de la reconciliación. Que en 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces aquí Cristo es la clave. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, no sé, este pasaje me abrió mucho el entendimiento para saber y entender qué es el significado de las llaves del reino. Es esto, entender que Dios, manifestado en carne, estaba reconciliando al mundo con él mismo. Y pidiéndonos que nos reconciliemos con él, reconciliados con Dios. Hoy es el llamado de hoy, esta última parte. Os rogamos en nombre de Cristo, os rogamos en el nombre del Señor Jesús, reconciliados con Dios. Y solamente quería compartirles eso por hoy. Amén. Dios los bendiga. Amén. Mami, si estás hablando no te escuchamos. Quería como agregar algo más de que Pedro nunca estuvo en Roma, como la historia secular nos lo dice. Pedro no estuvo en Roma en ningún momento. El que estuvo en Roma fue Pablo. Amén. Amén. Lina. Lina R. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Qué te iba a preguntar? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario?
Yo quería decir algo que ayer me acordé cuando tú preguntaste si me están escuchando. Estamos Sí. Sí. Es que yo los veo a todos congelados, pero bueno. Ayer cuando preguntaste qué sabíamos de Pedro, yo iba a decir como que Pedro siempre tenía algo que ver con el número 3, como que Jesús siempre le decía 3 veces las cosas, él negó 3 veces a Jesús antes de que cantara el gallo, pero al final no lo dije. Y hoy, ahorita que dijiste que pusiste el versículo, me acordé de eso y dije como, entonces sí tenía razón, sí tiene que ver con eso, porque el Señor siempre tenía algo que ver con el número 3. Sí, Y igual que cuando el Señor le dio la revelación con los gentiles también a través del sueño, que fue, el sueño era que él le decía que tenía que comer de todos los animales, que los judíos normalmente no comen. Y él le decía en el sueño, no, Señor, no, yo no puedo comer de eso, no puedo comer de eso. Y el Señor le dijo 3 veces, come, come, come. Entonces, sí. Ya, sí. Ya, pues. Que te iba a preguntar una cosa. Es que yo no entiendo bien la parte que dice que todo lo que, ¿cómo es? Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y lo que desatares también. No entiendo muy bien ese pedazo. Eso, bueno, alguien después puede agregar algo, pero yo lo entiendo como la autoridad del poder del Espíritu Santo y la autoridad que Él nos dio a través de su nombre. Como a través de su nombre podemos echar fuera demonios, pero también podemos romper cadenas y podemos atar, digamos, espíritus aquí y que pues van a ser atados también en los lugares celestes, que es donde ellos habitan. Bueno, Ok. yo también quería agregar algo más. Es la investidura que Dios le ha dado a la iglesia, porque ahí con esa revelación de Pedro, Dios le muestra que sobre esta roca, ¿qué quiere decir? Esa gran verdad que él dijo, que él era el Cristo, esa gran verdad. Edificaré mi iglesia, y la iglesia de él es la iglesia que lleva el nombre de Jesús, porque el Dios sublime, humanizado, tuvo un nombre, como lo hemos enseñado, y lo inviste de poder. Por eso, cuando uno ya tiene ese nombre, tiene autoridad para atar, en el sentido de, ¿acuerdas del testimonio que yo les conté? Entonces yo les decía a Satanás, vete Satanás en el nombre de Jesús. Ahí se está aplicando eso. Y esa autoridad la tienen todos los que somos bautizados en el nombre de Jesús, y a través de su Espíritu Santo, Dios traslada a la tierra, al nombrar a Dios, porque al nombrar a Jesús es Dios el que actúa. Y Él nos inviste de ese poder. Es una investidura donde cierra cosas y abre también. Ok, gracias. Y solamente esa autoridad la tiene una iglesia que se llama La Paloma. ¿Se acuerda que les dije de La Paloma? Una es La Paloma mía. ¿Por qué? Porque esa palomita sí lleva el nombre. Amén. ¿Todavía nos queda poco tiempo? No, nos queda 1:20. ¿Qué hacemos? Bueno, voy a decirle a Betty que ella haga lo de el orden de mañana y ya sería como el cierre, ¿no? Bueno, bueno. Johnny y Eri van a estar mañana, nos van a acompañar. ¿A qué hora lo están haciendo, hermana? Todos los días a las 2. A las 2. Todos los días a las 2:15. Bueno, mañana lastimosamente no alcanzamos a participar porque mi esposita tiene con escuela dominical unos devocionales con los niños y también bueno. y mañana tiene
el mensaje, tiene la enseñanza, entonces pues también está corriendo con el devocional mañana. No, Entonces, cuando puedan, tranquilo. Sí, cuando puedan. Bueno, Bueno, oremos antes de que se corte. bueno. Mañana vamos a estar todos los que estamos acá. Sí, señora. Bueno. Brian Juan también. no, Juan no. Bueno. Bueno, ¿será que por favor, Johnny, tú nos puedes dirigir en la oración final? Creo que sí. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor, no sé si alcancemos aquí rapidito por esta oportunidad que nos dio y muchas gracias por